Estimados, en la sesión de hoy nos convoca un tema un tanto puntual, quizás para algunos de carácter instrumental, que sería a qué se denomina o qué debemos entender con la corrección judicial de errores dentro del propio juicio penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y esta clase o disertación virtual la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, y estamos transmitiendo esto sobre la base de lo que establece el propio Código Orgánico Procesal Penal, la doctrina, la jurisprudencia, en abril de 2021. Clases todas estas que, repito, se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Entonces, fíjense, el abordar la existencia de errores materiales que pueden ser resueltos en el juicio oral y público pasa por entender la diferenciación entre el concepto de errores esenciales y errores materiales. Hay quien ha entendido el problema del error material dentro del proceso como un error que se objetiviza, que se materializa, valga la expresión, esa objetivización a partir de una pauta netamente documental, para diferenciar el error esencial. Y entonces el concepto de error esencial un tanto alude al llamado perjuicio anulatorio, que establece el propio artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal. Se suele decir que el error es esencial vinculado al concepto de perjuicio anulatorio como aquel perjuicio y por lo tanto aquel error del acto procesal que impide las posibilidades de participación de alguna de las partes en el proceso, que es lo que se denomina el llamado perjuicio anulatorio, que conduce a la nulidad. ¿Nulidad de qué? Bueno, de un acto administrativo, perdón, de un acto procesal de investigación o de un acto procesal decisorio. Aquí específicamente estamos ahondando en la existencia de errores materiales que se verifican al comienzo del juicio oral y público. Obviamente que la posibilidad correctiva de errores que se expresan, que se materializan a través de actos procesales escriturizados o escriturados, o actos procesales probatorios, o actos procesales que surgen a partir de una audiencia, ya se ha venido decantando a lo largo de ese proceso. ¿Okay? No son pocas las posibilidades en donde la corrección de errores materiales que se verifican a lo largo del proceso puedan haber sido resueltos de alguna u otra forma. Por ejemplo, nada nos dice, nada nos impide a que los errores en la fase preparatoria puedan ser alegados por la llamada solicitud de nulidad, pero también es francamente posible, siendo que si el error se verifica en la acción propiamente dicha, bueno, que esos errores sean atacados a través de las excepciones que también pueden ser interpuestas en plena fase preparatoria, como lo establece el artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, pretendo atacar errores que se verifican en el desarrollo del proceso a través de las excepciones. De igual forma, existe la posibilidad de la apelación sobre todo o fundamentalmente frente a actos decisorios, porque mal se podría hablar de apelación frente a actos de investigación, frente a diligencia de investigación, pero claro, si se cuestiona dicha diligencia de investigación y no prospera ese cuestionamiento a través de una decisión por parte del Tribunal de Control, esa decisión que no anula un acto de investigación puede ser apelada, y perfectamente posible que yo esté alegando dentro de esa apelación errores, ¿verdad?, que hayan impedido esa igualdad de partes. De nuevo, volvemos al concepto
de atentado contra las posibilidades contra las posibilidades de actuación de las partes, que es lo que se conoce como el perjuicio anulatorio, conforme al artículo 179. Recordemos que Venezuela en su Código Orgánico Procesal Penal se acoge, digamos, al sistema italiano en materia de las nulidades y no al sistema francés. En el sistema francés, cualquier incolumidad de la Constitución va a conducir a una nulidad. En cambio, en el sistema italiano, esa nulidad debe ser de neto contenido forense, es decir, que se vislumbre una afectación en concreto a los derechos de las partes, derechos sustantivos o derechos adjetivos, a los efectos de que se posibilite la nulidad. Pero si se presenta la acusación y esa acusación conduce a la fijación de la audiencia preliminar, y ya nos encontramos con otro periodo dentro del proceso penal, que sería el periodo intermedio, esa corrección de errores materiales, inclusive del acto más representativo de la fase intermedia, que sería la acusación fiscal, conforme lo establece el artículo 308, esos errores de forma de la acusación pueden ser cuestionados de forma expresa por las partes, pero inclusive pueden ser corregidas de forma oficiosa por el juez, conforme lo establece el artículo 313, 314 del Código Orgánico Procesal Penal, que habla de la llamada corrección de errores de forma de la acusación. Esa corrección de errores de forma, bueno, que alude a un problema, por ejemplo, de traspapeleo de la acusación, es decir, de inversión de páginas. Un problema que está vinculado a la indebida denominación, alguna de las partes o sujetos procesales. Se habla de Fernando González cuando en realidad, como se ha venido estableciendo en una tradición imputatoria desde la audiencia de imputación, es Gonzalo de Fernández. Se habla de una cédula de identidad, qué sé yo, 28 millones, ¿verdad? Cuando en realidad la cédula de identidad que identifique, que tiene una tradición desde la propia imputación, es de 82 millones. Se suele decir que fue en el sector Las Adjuntas, ¿verdad?, de la parroquia Caricuao, cuando en realidad desde la propia imputación y a lo largo del proceso se habla de la calle Las Adjuntas del municipio Sucre. Entonces, problemas que están vinculados a errores formales en donde aparentemente no existe ningún tipo de cuestionamiento con respecto a las partes. Entonces, errores materiales. El concepto de error material ha venido siendo abordado por la Sala Constitucional en no pocos fallos. Y, por ejemplo, es lo que conduce a lo que establece el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, las llamadas nulidades relativas, y se habla de problemas de corrección, problemas de completación y problemas de convalidación. Dejé para lo último lo de la convalidación, porque el caso de la convalidación es cuando alguna de las partes acepta un acto procesal con error, siempre y cuando ese error no conduzca a una circunstancia de nulidad absoluta. Es decir, ese error no puede ser un problema que desatienda alguna de las garantías que conforman al debido proceso, ¿ok? O alguno de los 23 derechos procesales, garantías procesales fundamentales que establece los primeros 23 artículos del Código Orgánico Procesal Penal. Mal se puede asumir como que es un simple error material, errores que cuestionan competencia, errores que cuestionan jurisdicción, errores que cuestionan capacidad de las partes, errores vinculados a la nulidad esencial de prueba, errores que están vinculados al concepto de juez natural, errores que están vinculados a desatención al principio de legalidad sustantiva o al principio de legalidad procesal. Pero ello va a tener sus bemoles. Entonces, fíjense que ha pasado por una serie de esclusas, ¿ok? Es decir, una serie de mecanismos de, digamos, de decantación de la posibilidad correctiva de esos errores.
en plena fase preparatoria, bien sea a través de la apelación, del simple alegato, de las excepciones, pero también las excepciones que pueden ser opuestas en el periodo intermedio, conforme lo establece el artículo 31, y lo más parecido, recuerden ustedes, al proceso civil de la llamada defensas previa, la cuestión previa, es la oposición de excepciones en fase intermedia. Y entonces resulta que aun cuando la manifestación del error no se haga de forma expresa a través de las excepciones conforme al artículo 31, en pleno periodo intermedio se tiene la posibilidad, ¿verdad?, del llamado corrección oficiosa. De nuevo, repito, que establece el propio artículo 313, numeral segundo, 314 del Código Orgánico Procesal Penal. Por si esto no fuera poco, también nos vamos a encontrar con la posibilidad de la apelación de la ilícita admisión de prueba o la admisión de prueba ilícita que establece el infine del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. Y tú dirás, pero bueno, ya esto es de mayor dimensión, ya esto no es un problema de simple falencia material, no es un simple problema de cédula, no es un simple problema de denominación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿verdad? O de la identificación del sitio, porque fíjense que estamos hablando de un problema de ilícita prueba o de ilícita admisión de prueba. Pero es que en todo caso, mis estimados, cualquier problema de error material es un problema de desatención al principio de legalidad adjetiva. Todo el mundo se regodea con el llamado principio de legalidad sustantiva, es decir, que nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté establecido en previa pauta de ley. Artículo 1 del Código Penal, artículo 49.6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero pocos a veces rememoran la violación al principio de legalidad adjetiva. Es decir, los actos procesales tienen que realizarse conforme a previa pauta de ley. Y es obvio entender que cualquier error material implica la desatención entre este acto procesal que se realiza con respecto a la descripción de dicho acto procesal en una pauta de ley. Está una violación al principio de legalidad. No se podría hablar de problemas de atipicidad porque los actos procesales no son típicos, son taxativos, ¿ok? Se describen en previa pauta de ley. Entonces, fíjate, hay una posibilidad correctiva, así como la máquina de afeitar que te afeita una cara y que tiene, qué sé yo, doble, 3 hojillas. Lo que como decía la famosa cuña, ya cuando yo era muchacho, en los años 70, 80, cuando hablaba de las 3 hojillas de la máquina de afeitar, lo que la primera no pasa, la segunda lo repasa, algo así. O sea, lo que no pudo haber sido función nomofiláctica, lo que no pudo haber sido corregido en esa fase preparatoria o aún en esa fase intermedia o aún en la llamada fase recursiva, con la posibilidad de apelar frente a violaciones al principio de legalidad de determinados actos procesales, inclusive por la apelación ulterior del infine, conforme al infine del 314 del auto de apertura a juicio, bueno, ser corregido en el propio juicio oral y público. Mejor dicho, al comienzo del mismo. Pero cuidado, aquí sí es verdad. Si llegamos a este nivel, el error no puede ser un error esencial. Porque si es un error esencial, sencillamente la sentencia no podría ser otra más que una sentencia de sobreseimiento o absolutoria. Porque hay un problema de desencuentro esencial en la pretensión de sanción por parte del Ministerio Público. Hay un problema de inidoneidad de la acción, aun cuando ha pasado por el control judicial del juez de control en la fase intermedia. ¿Ok? Entonces, francamente, ¿cómo tú podrás hablar
de que hay un error material cuando pasó esto por una audiencia preliminar y en el auto de apertura a juicio se dice que se está acusando a alguien por el delito de homosexualismo, ¿ok? Y el homosexualismo no está establecido en previa pauta de ley. Cuando tú ves que hay una acusación por el delito de adulterio, cuando el adulterio fue eyectado del mundo del elenco de ilícitos penales por una decisión de la Sala Constitucional. Cuando tú observas que en el hecho acusado se habla de inducción a engaño, pero sin duda de ninguna especie se está acusando por apropiación indebida calificada, siendo que la inducción al engaño forma parte del supuesto de hecho de la estafa y no de la apropiación indebida. Cuando tú observas en el hecho acusado que el propósito era de lesionar, así está descrito en el hecho acusado, y luego uno observa que la calificación jurídica que se le adoptó al hecho acusado y que está presente en el auto de apertura a juicio es un homicidio intencional en grado de frustración. Cuando tú observas que en el hecho acusado se tenía un propósito de lascivia sin penetración, y entonces resulta que en la descripción de la calificación jurídica en el auto de apertura a juicio se habla de violación o de abuso sexual con penetración. Estos no son simples errores materiales, son errores esenciales que demuestran una incoherencia dentro de la acusación y que no puede ser corregido judicialmente por el juez porque estaría haciendo la función de parte. Hay un gran autor, Juan Montero Aroca, ¿verdad? En una obra importante, ha escrito muchas cosas importantes, por ejemplo, el derecho jurisdiccional, en variados tomos, derecho civil, derecho... Y él, pero su obra es casi un folletico, porque yo le invito, el que le guste esto y no se haya leído esa obra, bueno, está perdiendo el tiempo. Una especie de bibliecita del derecho procesal penal que se llama Principios del Proceso Penal, una explicación basada en la razón, en donde el gran procesalista español nos indica que las partes no es que solamente deben ser imparcial con C, sino que deben ser impartial, no asumir las cargas procesales de las partes. Entonces, un juez que pretenda que se inicie un juicio oral y público con tal distorsión esencial en la propuesta de acción, bueno, está subvirtiendo el tema de igualdad de parte y está subvirtiendo la llamada duda razonable. Bueno, entonces para ir abordando un tanto, digamos, más instrumentalmente lo que nos ocupa, que sería francamente una sola norma, el artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal. En estas disertaciones yo siempre los invito, ¿verdad?, a que tomen en cuenta algunos libros que de alguna forma estén vinculados a lo que yo pretendo abordar en la misma. En primer lugar, le voy a recomendar un libro de 2014, libro muy, muy interesante de un autor norteamericano que, aunque esté vinculado al proceso penal norteamericano, no deja de esencializar, ¿verdad?, muchas de las cosas que yo pretendo aquí frente a la diferencia en el error material y el error esencial. Esta obra, que ya se encuentra traducida al español, Marcial Pont, de Larry Laudan, se denomina Verdad, Error y Proceso Penal. ¿Ok? Entonces, un ensayo sobre epistemología jurídica, sobre el tema de la verdad que siempre vincula, circunda todo el tema de vinculado a la probanza en el juicio oral y público. Y la otra obra, bueno, es de un gran amigo y es una obra interesante, esencial, ¿ok?, que es la obra del doctor Julio Elías Mayaudón, El debate judicial en el proceso penal, principios y técnica, ¿ok? Este es un libro sumamente interesante del doctor Julio Elías Mayaudón, que fue magistrado de la Sala de Casación Penal, y es el libro, a mi modo de ver, más coherente
en materia de la practicidad del juicio penal venezolano. De nuevo, les repito, como ya he venido haciendo con disertaciones anteriores, todo esto, mis estimados, yo estoy hablando desde abril del año 2021, es en el entendido del Código Orgánico Procesal Penal que tenemos, ¿ok? Ya ustedes saben que se están anunciando reformas del Código Orgánico Procesal Penal. A lo mejor nos quedaremos en una obsolescencia del conocimiento, en lo que yo estoy planteando, pero estoy abordando el hecho de la nominalidad, pues como lo entiende el vigente Código Orgánico Procesal Penal. Ustedes saben, a mí me encanta, ¿verdad?, esta frase de nuestro texto bíblico, que es fundamental y me gusta repetirla hasta el cansancio. Proverbios 17:15. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Obviamente que yo no voy a pretender que ustedes entiendan de que el tema del juicio oral y público se trata de un tema de fe, de dogma, ¿ok? Un tema clerical. Oye, pero qué bonito ilustra nuestro Antiguo Testamento, ¿verdad? La labor que debe realizarse en un juicio oral y público. También me gusta esta cita de un voto salvado, de un magistrado disidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Lewin Powell, en la sentencia Burlington versus Missouri, ¿verdad?, de la Corte Suprema de los Estados Unidos del año 1981. Debajo de las cuestiones relativas a la culpabilidad o inocencia yace una verdad objetiva, que el acusado de hecho haya o no cometido los actos constitutivos de los cargos que se le imputan. Desde el momento en que se sospecha del acusado hasta el punto en que se decide sobre su culpabilidad o inocencia, nuestro sistema de justicia penal está diseñado para crear las condiciones que permiten al juzgador de los hechos descubrir la verdad apegándose al derecho. Claro, esto de descubrir la verdad apegándose al derecho, lo epistemológico, no puede ser, y lo repito siempre hasta el cansancio, a trocha y mocha. Ahora bien, el hecho de que exista un sistema acusatorio en el sentido de que le corresponde a las partes, cada una de ellas, una accionar y la otra defenderse, y ese tercero decisor, el juez, realizar dentro de esa relación entre tesis, antítesis, realizar una síntesis a través del silogismo decisorio de su decisión, no implica que el juez pueda dejar de asumir funciones correctivas, ¿ok? A fin de cuentas, él asume la égida de un proceso. O sea, no está pintado a la pared, pero eso de no estar pintado a la pared en el entendido de un sistema acusatorio, ¿ok? Las vías jurídicas, ¿ok?, para el establecimiento de una verdad. Una verdad a partir de un hecho aportado por las partes que ese juez transforma en un hecho probado y realiza la primera labor de ese iuria novi curia, la transformación del hecho aportado en hecho aprobado. Pero ahora le corresponde algo más, derivar la consecuencia jurídica de ese hecho probado. Entonces, ¿cómo podría ese juez transformar el hecho aportado en hecho probado y más aún derivar la consecuencia jurídica si vulgarmente, como se dice, la casa está sucia? Es decir, hay que hacer alguna labor, ¿verdad?, digamos, nomofiláctica, de limpieza, ¿ok?, de la pretensión, sin que ello aborde un problema de sustitución de parte, ¿ok? Una especie de decencia procesal, una especie de limpieza en el ámbito del ejercicio del debate. Ahí está el 312 del COP indicándonos, no puede realizarse en una fase anterior lo que le es inherente a la propia fase del juicio. Es decir, ¿y qué es lo que le es inherente a la propia fase del juicio? Bueno, un debate. ¿Y cómo se puede debatir si hay desencuentros materiales todavía en algunas circunstancias? De nuevo repito,
que no invaliden el contenido esencial de la condición de parte. Sé que esto representa un asunto muy casuístico, es decir, depende de cada causa. Hay una especie de tenue línea, ¿ok?, entre lo que es esencial y lo que pudiera ser ritual. Pero vamos, ¿cuál es el problema? Lo axiológico, lo valorativo, más no lo discrecional, está presente dentro del mundo del derecho penal. Se suele decir, y le decimos los penalistas, que la manera de expresar el derecho como ciencia no es más que a través del derecho penal, porque es donde está presente lo axiológico, lo valorativo. Fíjense que en el caso del derecho penal, cuando hablar de agresión injusta, falta de provocación suficiente, frases, pero aquí estamos hablando de la valoración de referencias procesales, de un léxico procesal, ¿ok?, en la descripción de los actos procesales. Aquí el léxico procesal sería hablar de error material frente al contenido del error esencial. Entonces, atendiendo ello, yo voy a volver con el gráfico, ¿verdad?, que permite a algunos de ustedes entender de qué estamos hablando. Recordemos que nos encontramos en una fase preparatoria en donde, conforme al 12.2 del COP, se deben obtener los elementos de convicción que van a sustentar, y valga la cacofonía, un convencimiento al titular de la acción penal. Conforme lo establece el 285, 3 y 4 de la Constitución, le corresponde al fiscal del Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias. Y si nos encontramos en el juicio oral y público, es porque ese convencimiento fue positivo. Es decir, no hubo un decreto de archivo fiscal para concluir dicha fase. No hubo una solicitud fiscal de sobreseimiento, sino que lo que se presentó fue una acusación. Y esa presentación de la acusación condujo a la fijación de una audiencia preliminar. Y si hubo errores que conduzcan a la definición material de tales errores en la fase preparatoria, bueno, yo lo alego, la defensa, a través de las excepciones. Si ese error se verifica inclusive frente a la llamada prueba nueva, aquella que fue conocida por el fiscal después que presentó la acusación, de igual forma se pueden oponer excepciones. Si la víctima decide acusar, presentar su acusación particular propia y hay errores materiales, oponer la excepción frente a dicho error material con miras a una audiencia preliminar. Se supone que en esa audiencia preliminar muchas son las decisiones que pueden ocurrir. Si ocurrió la admisión de los hechos, porque ese hecho acusado en la acusación fue aceptado como tal por el acusado y no decide ir a un juicio oral y público, sino admitir, no estaríamos en presencia de una fase de juicio ni hablaríamos de errores judiciales a ser resueltos, errores materiales a ser resueltos en la fase de juicio. También nos podemos encontrar, conforme al 313.1, y disculpen el error material que anteriormente mencionaba al 313.2, la reforma de la acusación con errores materiales. Pero pudo haber sido que lo que se dictó fue una sentencia de sobreseimiento. Bueno, ¿por qué? Porque el juez encontró que los extremos del sobreseimiento estaban presentes en el hecho que se acusó, y conforme al 313.3 oficiosamente dictó el sobreseimiento, o bien sea que se declara con lugar la excepción opuesta por la defensa, acción promovida ilegalmente. Si se dicta un sobreseimiento, no estaríamos entonces en el supuesto del artículo 335. Nada de esto fue lo que ocurrió, sino que en su lugar se admitió la acusación y se dicta el auto de apertura a juicio. Es decir, mis estimados, que ese error material lo estaríamos verificando fundamentalmente en el auto de apertura a juicio, ¿ok? Y ese error material tendría que ser resuelto por el juez de juicio en su materialidad, en su falta de esencialidad, sin revocar el auto de apertura a juicio y sin anular la audiencia preliminar y conducir
a una reposición de la causa a los efectos de que se vuelva a realizar la audiencia inherente de la fase intermedia. Es decir, es algo que se puede corregir en el propio juicio oral y público, que no niegue que la pretensión se encuentra materializada en el auto de apertura a juicio, que como una especie de receta de cocina en donde se indica cada una de las instrucciones, este es el hecho acusado y no otro el que tiene que ser probado. Con estas pruebas a las que están presentes en el auto de apertura a juicio, y ahí hablamos de una comunidad probatoria, cómo se integró esa comunidad probatoria con las pruebas que fueron ofrecidas en la acusación, con las pruebas que fueron ofrecidas en el escrito de excepciones, con la prueba nueva, y se ensambla la comunidad probatoria con la calificación jurídica provisional, conforme lo indica el 314, porque a lo mejor no adopté la calificación jurídica del fiscal en la acusación, el juez de control en la preliminar, o siquiera adoptó la calificación presente en la acusación particular propia, sino que le dio una propia calificación sin cambiar el hecho acusado. Lo fáctico tiene que ser esencialmente el mismo que está en la acusación. Condiciones de modo, tiempo y lugar. Calle La Joya, de Chacao, 10 de la mañana del 14 de julio. Víctima Juan, víctima Pedro. El fiscal hablaba de hurto calificado. La víctima habla de robo. Y el juez lo que indica en este caso es que lo que hubo fue hurto de viajero. Esa calificación provisional. Por cierto, que el no acogerse a la acusación no exime al fiscal y a la víctima como acusador a manifestar inicialmente, al comienzo del juicio oral y público, la insistencia con respecto a la calificación originaria, a los efectos de querer esencializar cuál es la propuesta, es decir, dejar de lado, eyectar el carácter material del error, sino queriendo asumir que esta es la pretensión por parte del Ministerio Público. Bueno, ¿y a qué efecto? Nada menos a los efectos de que el juez advierta un cambio de calificación del juicio a la culminación de la recepción probatoria. Entonces, se dictó el auto de apertura a juicio, pero recuerden, conforme a la sentencia 902 del 14 de diciembre del año 18, además del auto de apertura a juicio, tiene que dictarse un auto de motivación de por qué se dictó el auto de apertura a juicio. Y nos encontramos que ese auto de apertura a juicio es la llave para el juicio oral y público. Previamente a que se inicie el juicio oral y público, hay incidentes que pueden ser realizados en plena fase de juicio, pero antes de la audiencia de juicio. Por ejemplo, el ofrecimiento de pruebas complementarias, aquellas que fueron conocidas después que se dictó el auto de apertura a juicio, la oposición de excepciones, ¿ok? La manifestación, por ejemplo, del fiscal del principio de oportunidad, porque entiende ya que el delito es de poca monta, de menor significación, pero ello ya sería si se calificó el procedimiento abreviado en la audiencia de imputación y en lugar de presentarse la acusación se presenta es una solicitud de principio de oportunidad. ¿Y por qué no decirlo? La solicitud de nulidad. El problema con la solicitud de nulidad es que conforme al 177 del COP no podrá anularse, dice la norma, actuaciones que se verifiquen previo a la fase de juicio, pero fíjate que el encabezado de la norma indica salvo problemas de nulidad absoluta. Entonces, ¿qué sería hipótesis de nulidad absoluta? Bueno, violación a los derechos conformadores a la garantía del debido proceso, derecho a la defensa, juez natural, prueba ilícita, principio de legalidad, sustantivo, cosa juzgada. Y en mi humilde criterio, violación a las primeras
23 garantías procesales del Código Orgánico Procesal Penal. La invocación de la nulidad. Pero fíjate que aquí no sería un problema de error material, porque se estaría esencializando el asunto. Entonces, veamos la norma que es clave, ¿ok? Y luego lo que va a ocurrir es el desarrollo del juicio oral y público, que ya no sería lo que nos corresponde frente al tema del error material. A mí siempre me gusta esta cita del auto de apertura a juicio por parte del autor alemán Klaus Roxin. El auto de apertura a juicio es una demostración de que el procesado es suficientemente sospechoso de haber cometido una acción punible. Es decir, el famoso tema de del pronóstico de condena. Por otra parte, hay que separar el 335 del 333, la advertencia de calificación jurídica, porque esta advertencia de calificación jurídica por parte del juez de juicio, como lo dice el 333, si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá advertir al acusado sobre esa posibilidad para que prepare su defensa. Pero fíjate lo que establece la norma: todo evento, esta advertencia deberá ser hecha por el juez inmediatamente después de terminada la recepción de prueba, si antes no lo hubiere hecho. Fíjate que a pesar de que dice de que si antes no lo hubiera hecho, la vinculación al concepto de prueba es porque esta advertencia de cambio de calificación tiene que ver con un problema de debate de prueba. Entonces la norma que nos ocupa sería la que establece el 335 someramente. La corrección de simples errores materiales, nos dice, o la inclusión de alguna circunstancia. Entonces, son dos las hipótesis: error material o circunstancia. Pero ese error material o circunstancia no puede ser uno que modifique esencialmente la acusación. Si hay un problema de esencialidad de la acusación, otra sería la respuesta. Ni provoque indefensión. Es decir, que no afecte a la condición del procesado. Pero yo soy de los que asume la idea que cuando se habla de la indefensión no es solamente en atención del procesado, porque también hay la indefensión de la condición de parte. Sí, indefensión, por ejemplo, del Ministerio Público o de la víctima. Se podrá realizar durante la audiencia sin que sea considerada una ampliación de la acusación. Esta corrección de errores no podrá conducir a una ampliación de la acusación. Así será el carácter no esencial del mismo. Entonces, sin más, ¿qué no podría ser una corrección judicial? Por ejemplo, cambios en la calificación del mismo hecho acusado realizado por el tribunal de juicio sin que se haya realizado un debate sobre la prueba. Cambio del hecho acusado, ello no podría ser posible. Cambios en la calificación del hecho acusado previo al debate probatorio, como lo manifesté con anterioridad. Por ejemplo, una incorporación o una inyección probatoria sin que todavía la Corte de Apelaciones se haya pronunciado sobre la prueba ilícita. Por ejemplo, la posibilidad de que se impida que la defensa no pregunte sobre la base de que ya se encuentra suficientemente demostrado un hecho. Ampliar la acusación sin que haya sido solicitado por los acusadores, o que el propio juez de juicio realice el famoso auto de motivación que le era exigido al juez de control. ¿Qué podría ser una corrección judicial? Bueno, correcciones en la nominalidad numerativa. Por ejemplo, se habla de homicidio preterintencional y la norma que establece allí el auto de apertura